Buenas noches, bienvenidos a No Mentiras. Bolivia está viviendo días de pandemia, días de mucha angustia para una gran cantidad de familias en nuestro territorio nacional que se están escuchando. ¿Cómo lo ve un expresidente? ¿Cómo ve lo que pasa en el país? Hoy Bolivia bajo la mirada de Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de Bolivia. Vamos a saludarlo en este momento. ¿Cómo está, don Eduardo Rodríguez Belcé? Bienvenido a No Mentiras. Buenas noches, Jimena, y a todos quienes nos siguen esta noche, un gusto estar con ustedes. ¿Dónde se encuentra, por favor, primero que nada? Estoy en La Paz, donde vivo hace ya unos 3 meses desde que retorné de mi misión en Europa y, bueno, aquí guardándonos en la cuarentena y deseando la mayor solidaridad a todos los bolivianos en estos días tan difíciles. ¿Usted regresó en la pandemia ya o antesito del inicio de la cuarentena más bien? Yo regresé en enero y luego tuve que volver a Europa para actividades académicas y luego precipité mi retorno precisamente por la pandemia y logré entrar en el último vuelo posible. De manera que han sido meses también un poco complicados, pero bueno, ya estamos acá en La Paz. Don Eduardo Rodríguez Belcé, ¿cómo ve a Bolivia, por favor? Bueno, estoy muy preocupado, como todos los bolivianos. Voy a utilizar una calificación que ha sido objeto de una norma reciente. Vivimos ciertamente una calamidad, pero no solamente es una calamidad sanitaria, también es una calamidad política, es una calamidad laboral, es una calamidad económica y que nos abre grandes preocupaciones, pero también desafíos para resolverla. ¿Y qué es lo principal ahorita para usted? Bueno, si alguna experiencia he podido recoger de mi tiempo como presidente también de transiciones, es que es necesario llegar a grandes acuerdos, es necesario conducir elecciones libres, transparentes, y es necesario acordar con las fuerzas políticas, con la ciudadanía, con las autoridades, acuerdos que hoy son más importantes que nunca. Estamos con la vida y la salud en riesgo, estamos con una economía colapsada, con la educación que no funciona. De manera que mi planteamiento es que hoy los políticos deben dejar a un lado sus intereses y deben hacer un esfuerzo por concertar. Debemos llegar a acuerdos para no solamente tener elecciones oportunas, pero sobre todo ocuparnos de la vida y la salud de los bolivianos, de la educación y de la economía. Yo agregaría también de la justicia. Yo creo que es posible lograr entendimientos, pero eso requiere un valor de sacrificio y de altura, de entendimiento de que el valor superior nos exige conversar entre nosotros, y no veo que eso esté sucediendo, lamentablemente. Ya que hablaba de las elecciones, 6 de septiembre o 18 de octubre, ¿cuál sería la fecha para Eduardo Rodríguez Belcé? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ya ha definido una fecha, hay que honrarla, pero también no puedo dejar de decir que el Tribunal Supremo Electoral, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el judicial, los 4 órganos de poder deberían sentarse en una mesa para conducir el gobierno del Estado como manda la Constitución. No podemos ser espectadores de desinteligencias que nos entretienen a diario, cuando en realidad deberíamos recibir noticias de que ese proceso electoral va a ser objeto de grandes consensos. Entonces, ¿usted cree que se debe... la fecha, ayudarla? Perdón, sí. Usted continúa, ves que se cortó un poquito, siga. No, insisto en que lo que extrañamos los bolivianos es que los titulares de los órganos de poder deberían tener mayor altura de miras, mayor grandeza y sentarse en una mesa y resolver cualquier desinteligencia posible o por lo menos fundamental. Hay que ir a elecciones en septiembre y entre tanto, hay que procurar ciertos acuerdos trascendentales para el país. Permítame una aclaración, usted acaba de decir hay que ir a elecciones en septiembre. ¿Septiembre o 18 de octubre, por favor, para que quede claro? Perdón, octubre. La fecha es
señalada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cómo ve la manifestación de ayer? La manifestación de los seguidores de Evo Morales, de la COP también, que amenazan además con un paro y con bloqueo en todo el territorio nacional. Bueno, las manifestaciones públicas son una larga tradición en el país y reflejan una expresión de voluntad popular que a mi juicio en la jornada anterior no ha sido precisamente la más afortunada, porque estamos viviendo un tiempo de crisis sanitaria que exige que todos guarden cierto distanciamiento y cierta cautela en la proximidad. Yo entiendo de que hay una protesta muy legítima, por cierto, pero yo preferiría e invoco a quienes tienen una posición en uno u otro sentido a que favorezcan el diálogo en lugar de salir a las calles o ejercer medidas de presión como paros o violencia. Y va también para el propio gobierno. Yo creo que esta espiral de acusaciones y contraacusaciones y criminalización y judicialización no hace bien. Yo creo que la presidenta debería asumir un rol de mandataria, de jefa de Estado, dejar su candidatura a un lado y convocar a los partidos, a los órganos de poder y procurar llegar a acuerdos donde los ciudadanos tengamos mejores noticias y no tanta confrontación. ¿Usted cree que Yanine Áñez debe renunciar a la candidatura? Absolutamente. Insisto, si tuve alguna experiencia como presidente de transición, fue la neutralidad con la que uno puede conducir un tiempo tan difícil. En mi época también tuvimos crisis políticas, pero tuvimos la posibilidad de convocar a todos y cada uno de los candidatos, a las autoridades y concertar y llegar a acuerdos para llamar a referendos autonómicos, elegir a prefectos, convocar a la Asamblea Constituyente y convocar a una elección general que suponía una reducción del tiempo o del mandato de los congresales, senadores y diputados. No fue menos. Yo creo que eso exige una neutralidad, una imparcialidad de quien conduce el país y en este momento no lo tenemos. ¿Y cómo ve usted la gestión de Yanine Áñez? Si tuviera que darle una nota entre el 1 al 10, por favor. Bueno, yo creo que es una gestión a la cual hay que darle el beneficio de la duda, porque yo no dudo de que hay buena intención y sacrificio para resolver los temas más difíciles, sobre todo los de la crisis sanitaria. Pero también hay otros que dejan mucho que desear, ¿no? Precisamente esto de ser candidato y jefe de Estado nos da a los ciudadanos una duda. No sabemos si estamos oyendo a autoridades como la presidenta o a una candidata. Pero en términos generales yo creo que la opacidad de muchas de las actuaciones no contribuyen a generar un sentimiento de afecto por esa gestión. Tampoco ha sido muy afortunada la política exterior y la forma en la que se ha conducido el tema diplomático, y eso yo he tenido una particular experiencia en ello. Pero en todo caso ya le quedan semanas y lo que hay que lograr es que avancemos con un entendimiento mucho más claro de la crisis, más que las diferencias pequeñas. Y así como observa esta doble función de candidata y presidenta, que la ciudadanía no sabe si ve candidata o presidenta, ¿le parecía lo mismo con la última gestión de Evo Morales cuando era candidato y presidente? ¿También la criticaba? También esa fue una de las situaciones que posiblemente generó el desencanto popular y la crisis electoral. Las manifestaciones contrarias a los resultados y las acusaciones de fraude obedecían también a una situación que no fue la más afortunada, la reelección o la postulación sucesiva del presidente Morales. Yo en su tiempo fui públicamente adverso a un fallo que emitió el Tribunal Constitucional en ese sentido, de manera que sí, también fue un tema que no contribuyó a que ese proceso electoral culmine de manera ordenada y pacífica. Entonces, ¿usted considera que Evo Morales no debió haberse presentado a la última elección como candidato? Así es. Yo tenía un criterio sobre la reelección
yo sostenía y sigo sosteniendo que la voluntad del constituyente, que es la gente, el pueblo, se expresó no solamente en el texto de la Constitución que se aprobó, sino también en el referéndum. El Tribunal Constitucional optó por dar un entendimiento distinto y ese fue un error capital que lamentablemente descarriló un proceso electoral y nos llevó a una crisis política de la cual yo creo que hay que aprender muchas lecciones, entre ellas aclarar de manera definitiva el tema de la reelección presidencial. Disculpe, don Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente, y con todo respeto, no recuerdo que el año pasado usted se haya pronunciado públicamente sobre la repostulación de Evo Morales. ¿Lo hizo? Bueno, yo tengo dos manifestaciones públicas sobre la reelección. Una fue en una entrevista que se publicó en un libro, la entrevista me la hizo Gonzalo Lema, y se publicó en un libro, eso fue ya hace algunos años, y luego tan pronto se emitió el fallo por el Tribunal Constitucional, yo utilicé mi cuenta de Twitter para expresar que no tenía un acuerdo sobre ese razonamiento y que no debía afectarse la soberanía y la voluntad popular. Yo tampoco fui muy activo en política interna porque yo desempeñaba funciones de embajador y agente ante la Corte Internacional y no podía entrar en una polémica mayor, pero oportunamente no solo que lo hice público, sino también conversé con el presidente Morales y le di mi punto de vista. Esta expresión, que la conocía el gobierno del presidente Morales, generó también que varios de los integrantes del gobierno manifiesten cierta aversión o rechazo a mi criterio. Pero en todo caso, el presidente Morales aceptó y respetó mi punto de vista. Perfecto. Volviendo al tema de Yanine Áñez y la pandemia ahora, por favor. Si usted tuviera que hacer una evaluación del 1 al 10 y le pediría que me ponga una nota, ¿qué nota le pone a la gestión de la pandemia y de la cuarentena? Yo creo que estamos aplazados. En mi época la nota de aplazo era 3.6 y yo creo que estamos por ahí, porque lamentablemente hay condiciones estructurales que vienen de mucho atrás y otras que hacen a la gestión y sobre todo a la vocación de grandes acuerdos entre el sector central y el sector subnacional de alcaldías o prefecturas. Yo creo que estamos en aplazo. En aplazo. ¿Qué cree que falta, por favor, para que pueda tener un desquite? Lo que necesitamos es dejar a un lado las animadversiones, las recriminaciones, las venganzas políticas e insisto, las autoridades deben sentarse en una mesa y empezar a pensar en el país y en la vida de los bolivianos y no en sus intereses electorales o de aspiraciones personales o partidistas. ¿Usted ve que ahora Evo Morales está pensando más en sus intereses personales que en Bolivia? Yo francamente apelo al expresidente Morales, a la presidenta Áñez, a cada uno de los candidatos y a cada uno de los titulares de los órganos de poder público e invoco a que hagan un esfuerzo para intentar por lo menos reunirse alguna vez, pueden hacerlo incluso virtualmente, pero no podemos como país seguir confrontados cuando la vida y la salud nos convocan para hacerlo mucho mejor. Dígame, y vuelvo a lo que le dije sobre Evo Morales, por favor, si podría ser más contundente con su respuesta. ¿Usted cree que él está en este momento más interesado en su interés político que en Bolivia y la salud de los bolivianos? Bueno, el presidente Morales se expresa a través de manifestaciones de su cuenta de Twitter y ellas obviamente muestran o reflejan una actividad de intensa campaña en favor de sus candidatos que son Arce y Choquehuanca y está en confrontación abierta con el gobierno y yo invocaría que él también abra un espacio para entender de que no solamente es su figura o su proyecto o su partido lo que importa, es también la vida y la salud de los bolivianos y yo pediría que él y con quienes confronta, con la presidenta Áñez, con los candidatos, puedan darnos una muestra de mayor grandeza, si se podría llamar algo.
¿Qué cree usted que pasó, por favor, con su imagen, don Eduardo Rodríguez Belcé? Antes de ser nombrado presidente, luego antes de ser nombrado agente marítimo de La Haya y después de lo que pasó con el juicio y el tema marítimo, por favor. Bueno, yo tengo que destacar que mi carrera profesional, mi carrera de servicio público ha transitado por más de 6 o 7 gobiernos y presidentes. Yo básicamente he tenido una trayectoria de funcionario en diferentes capacidades y el honor incluso de llegar a la presidencia por una sucesión inesperada y después también como funcionario diplomático y agente de la Corte. Yo quiero destacar que al igual que yo, hay posiblemente miles de bolivianos que dedican el servicio público o hacen del servicio público un servicio a la colectividad, a lo que deben hacer donde les toca. Y eso es lo que yo he hecho siempre, he procurado responder con responsabilidad y no con adhesión a un partido ni a una militancia que no la he tenido nunca. Para mí ha sido un honor servir al país en diferentes capacidades, en la misión diplomática, ante la Corte, en la Corte Suprema, en la Contraloría, en la Academia, de manera que siento yo que hoy se procura estigmatizar al servidor con el gobernante de turno, pero ese no es el caso. Por lo menos yo me siento como un servidor que ha procurado y ha logrado cumplir sus tareas de la mejor forma posible. ¿Usted siente que la gente no lo liga con el MAS por haber trabajado como embajador en esa época? Posiblemente la gente que tiene demasiada animadversión al MAS, y ciertamente la hay mucha, lo asocian con mucha facilidad, pero insisto, yo he trabajado por lo menos para 7 presidentes y en diferentes capacidades, y en ninguno de ellos he jurado a ningún partido, y no creo que necesariamente haya sido un error trabajar para mi país, porque los gobiernos se alternan o es la voluntad popular que los elige, y si uno tiene una dedicación y una vocación de servicio público, simplemente tiene que cumplirla. Y si la presidenta Yanine Áñez le pidiera en este momento que usted vuelva a trabajar para el país, ¿lo haría? Es posible que sí, pero yo tengo que llegar a ciertos entendimientos también sobre la forma en la que yo terminé mi relación a partir de una renuncia. Solicité ser recibido por la presidenta y la canciller porque yo debía dar cuenta y transmitir información confidencial de los procesos y la misión que conducía, y hasta hoy no he recibido una respuesta, de manera que asumo que hay una decisión por parte de la gestión de la presidenta Áñez que tiene que resolver cómo trata con los ex embajadores y particularmente conmigo. ¿Usted siente que hubo una mirada de desprecio hacia usted? No, yo no tengo por qué examinar las razones por las cuales no se responde mi solicitud de dar un informe completo. Cada quien asume su responsabilidad, yo asumí y asumiré la mía. Yo tengo un informe que rendir sobre el tema particularmente del Cibala, que es un proceso que está todavía pendiente ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno demoró 3 meses en designar un reemplazo como agente, pero ni ese nuevo agente, ni la canciller, y menos la presidenta, porque los agentes son una designación del presidente o la presidenta, han recibido la información que yo debería transmitirla, y he insistido en ello, pero lamentablemente no tengo una respuesta, y si ellos deciden optar por mirar a otro lado, pues será la responsabilidad de quien le toque. Yo no me hago problema sobre eso. ¿Siente usted que usted tuvo gran prestigio y gran armonía en torno a usted, consenso en torno a su figura, y tal vez eso se ha erosionado en este momento? Bueno, francamente a mí no me preocupa ese tema, porque no fui, no soy ni seré candidato, ¿no? Posiblemente esa preocupación sobre la erosión de una imagen preocupa más a los políticos que a la gente que no se ocupa de ello.
Yo tengo la satisfacción de poder salir a la calle, estar con la gente, y no he recibido manifestaciones de agravio ni insultos. Yo sigo siendo el ciudadano de siempre, y para mí es muy grato poder conversar con todos, participar en este programa, pero no me siento en absoluto erosionado ni despreciado. Al contrario, creo que he acumulado una experiencia interesante de trabajo, y es un honor para mí haberlo hecho por el país. ¿Cómo se siente usted de todo el trabajo que logró hacer, sobre todo en esta época de la lucha en el proceso político, en el proceso judicial por la demanda marítima, y luego el del Silala, que quedó a medias, ¿no? Bueno, yo tengo una gran vocación por el tema legal, judicial, por mi formación de abogado. Yo debo expresar con enorme frustración que si uno de los órganos de poder que peor se manejó durante los 14 años del MAS fue el órgano judicial. Lamentablemente la reforma constitucional tuvo más sombras que luces en el tema judicial. Se desarticuló una composición orgánica de servicio público. El pluralismo jurídico, que es un concepto muy interesante, tuvo más bien un reflejo de centralismo y cooptación política del órgano judicial. El Tribunal Constitucional no respondió a las expectativas ciudadanas, y sobre todo no se atendió a un concepto de servicio eficaz y confiable. Esa es otra de las tareas que a mi juicio debería llevar a acuerdos generales e incluso a reformas constitucionales inmediatas. No podemos seguir con una composición judicial como la que tenemos. Vamos a revisar redes sociales, tweets, por favor, de don Eduardo Rodríguez Bercé, que está con nosotros en este momento, y estos son mensajes del soberano. Vamos con los tweets, por favor. Twitter de Eduardo Rodríguez Bercé. Vamos con... La reforma del sistema de justicia boliviano está muy atrasada, es lo que dice. Estos son sus últimos 5 tweets que ha escrito Eduardo Rodríguez Bercé, expresidente. Eduardo Rodríguez Bercé advierte del deterioro de la imagen de Bolivia con el informe de la Universidad de Harvard. Ya contestó preguntas sobre el tema de Elon Musk, ¿no? Del dueño de Tesla, del CEO de Tesla. Oportuno volver a recordar, pone esto, y los órganos del poder, había puesto don Eduardo Rodríguez Bercé, están separados pero obligados a coordinar y cooperar en las funciones del Estado. Solo con madurez, más diálogo y menos confrontación podrán salvar sus diferencias en democracia. Volvamos por favor al del CEO de Tesla, al anterior, no, porque aquí daba una nota sobre el tema de la dotación de respiradores, que el gobierno había pedido ayuda al director de Tesla, pero justo esos días, don Eduardo Rodríguez Bercé, había salido la polémica sobre la respuesta que Elon Musk dio sobre el golpe, lo que él llamaba el golpe en Bolivia, ¿no? ¿Usted cree que tuvo algo que ver? Asegurar, pero ciertamente si alguien se manifiesta como la certeza que lo hizo el señor Musk, da para por lo menos sospechar. Y francamente yo creo que este tema lo deberíamos llevar con un poco más de seriedad. No podemos librar a solo expresiones de Twitter temas tan serios como la intervención o golpe de Estado en un país. El señor Musk tiene ya una reputación de ser muy polémico en sus twitters, y no sería la primera vez que lo haga. Pero a mí me preocupa que en su tiempo, ya hace meses, nuestro gobierno le había solicitado respiradores. Por eso yo me atrevía a preguntar con una indicación a Cancillería si ya se había recibido una respuesta. Pero bueno, yo espero que seamos capaces de ver temas un poco más serios también.
Vamos a seguir revisando redes sociales de Eduardo Rodríguez Bercet, por favor, expresidente que se encuentra con nosotros. Los de Harvard, vaya sorpresa, habían sido masistas, responde una persona a Eduardo Rodríguez Bercet. Bueno, hay una... Sí. Sí, Yerko Garafuli que pone, no, Eduardo Rodríguez Bercet, Bolivia debe preocuparse de asesinos como Morales, que envían hordas ignorantes a su muerte, como ayer, de amauneses ineptos como tú, muñeco del ventríloco, dice. Bueno, yo no voy a responder a gente que no merece ni siquiera se lean sus expresiones de insulto, porque yo no me rebajo a esos niveles. No, yo quiero destacar la labor que hace la clínica de esa universidad junto con muchas otras tantas latinoamericanas que participan activamente en la promoción de los derechos humanos. En su tiempo fueron muy activos con los hechos de octubre y también durante el gobierno de Evo Morales. Y yo creo que el enfoque que debería preocuparnos son los muertos, indistintamente sean partidarios del MAS, de Juntos Creemos o cualquier otra sigla. Son bolivianos fallecidos y no se ha abierto aún una investigación judicial, y ese es el reclamo que hace esta clínica de la universidad. Dice, ¿para cuándo habrá una indagación para establecer responsabilidades? Son docenas de muertos que han muerto en hechos violentos y hay impunidad sobre esos hechos. No se trata del más o del menos o de otras siglas, son bolivianos muertos. ¿Usted cree, don Eduardo Rodríguez Bercet, que en Bolivia hubo un golpe de Estado? Yo siempre he sido desafecto a calificar lo ocurrido en octubre como un golpe de Estado. Yo prefiero más bien, y lo he dicho en alguna entrevista, como un fracaso de las instituciones de Estado, de los 4 órganos de poder, particularmente del electoral y del ejecutivo, también un fracaso de las instituciones y de la tolerancia ciudadana, que optó más bien por salir y combatir con violencia, con destrucción, con muertos, y esa no era la forma de resolver una crisis. Yo creo que hemos retrocedido muchísimo cuando nos hemos enfrentado y hemos perdido vidas y hemos destruido el país en el camino. Yo creo que no debe volver a suceder eso, y ese no es solamente un golpe de Estado, es un fracaso mucho mayor. Usted dice, no es solamente un golpe de Estado, es un fracaso mucho mayor. Entonces, en Bolivia, para Eduardo Rodríguez Bercet, ¿hubo golpe de Estado? No, insisto, yo prefiero calificarlo como un fracaso de las instituciones democráticas y de los actores políticos. Algunos tendrán más responsabilidad que otros, pero en términos generales, históricos, es una regresión. Bolivia no debía jamás tener un desenlace de ese nivel, y posiblemente hay muchas razones, muchas causales para que eso haya sucedido, pero son lecciones que deberán digerirse y madurarse para que nunca más vuelvan a ocurrir. Y Yanine Áñez, para usted es una presidenta que ha seguido, que está en la presidencia porque se siguió la línea constitucional o no. Yo también he manifestado un criterio que es muy debatible, por cierto, de la forma en la que se produjo esa sucesión. A mi juicio debía haber recaído en una titularidad de una presidencia en el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, pero no en una segunda vicepresidencia y sin quórum parlamentario, de manera que a mi criterio pudieron haberse hecho mejor las cosas, y lamentablemente ese es un hecho cumplido. Se ha reconocido por las fuerzas políticas e incluso por el propio MAS a través de el intercambio de actuaciones legislativas. ¿Pero es estrictamente constitucional? Es que no hay un calificativo que pueda marcar la naturaleza de la presidencia, y yo personalmente creo que no correspondía que una segunda vicepresidenta asuma. Yo hubiera preferido
que sea una presidenta o un presidente de una de las cámaras, pero así se obró y nuevamente surgió otra, a mi juicio, otra actuación irregular del Tribunal Constitucional que sin haber conocido una acción, haber razonado y haber emitido un criterio, sacó un comunicado para darle visos de legalidad. Yo lamento mucho que no hubiésemos tenido más serenidad, más sosiego para obrar mejor esa transición, pero bueno, ahí está. Entonces, después de todo lo que nos ha dicho, ¿en Bolivia hubo un golpe? Insisto, yo no soy afecto a calificar las situaciones políticas como golpe o no golpe, porque además no está en nuestra nomenclatura de ordenamientos legales. Yo prefiero admitir y reconocer que hemos vivido una crisis de múltiples factores, de múltiples órganos, que la seguimos soportando y no somos todavía capaces de superarla hasta que tengamos las elecciones. Muy bien. Don Eduardo Rodríguez Bercé, le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros aquí en No Mentiras. Antes de la despedida, ¿en su familia todos bien o alguien tuvo coronavirus? Estamos bien, todos sanos y guardando la cuarentena como todos los vecinos y familiares. Lo mismo, los mejores deseos para todos los bolivianos y cuidémonos todos. Sí, realmente esta es una pregunta importante ahora, ¿no? Porque vemos tanta gente enferma, tanta gente sufriendo, ¿no? Así es, y yo quiero invocar a que pensemos más en la salud, en la vida, que en las controversias políticas. Y le agradezco mucho por el tiempo, Jimena. Regáleme un minuto más, que como hemos hablado de tanto, se me fue de lo que usted es experto, de la justicia. ¿Cómo ve la justicia en Bolivia en este momento? Es francamente un fracaso de funcionamiento a todo nivel. Yo creo que no solamente se perdió un sistema de carrera meritocrático, el sistema judicial adolece de legislación actualizada, se hizo muy poco al respecto, no hay política criminal que nos permita restringir el tema de la justicia penal a lo más importante. Hoy día la justicia penal es el pan de cada día, incluso para resolver la política. No hay justicia de paz, no hay justicia administrativa que resguarde los derechos de los ciudadanos. Está colapsada, es decir, hay un diagnóstico muy negativo sobre la justicia y debería llevarnos a grandes acuerdos. Los candidatos deberían prometer que tan pronto asuman labores ejecutivas o legislativas, logren grandes acuerdos en concierto para tener un nuevo sistema judicial. ¿La justicia está hoy igual, mejor o peor que hace 10 meses o 15 meses más bien? Por lo que sigo en los medios, yo creo que está tan mal como durante los últimos 14 años, porque es una justicia que se acomoda, y en esto habiendo sido juez, debo decir que esta es una generalización, porque no dudo de que hay fiscales o jueces que posiblemente son probos, pero en términos generales se ve una justicia que cede ante la presión política, posiblemente ante la corrupción del narcotráfico. Hay un abuso por parte también de los políticos en acudir a ella porque piensan que la justicia les va a resolver todos los problemas. Y si revisamos la historia reciente, fue precisamente una decisión judicial del Tribunal Constitucional la que desfiguró totalmente el orden democrático y electoral de los últimos tiempos. Entonces, hay mucho que hacer en materia de la reforma judicial todavía. ¿Qué es lo peor de la justicia hoy? Yo creo que sigue siendo un servicio inaccesible a la mayor parte de los bolivianos. No hay un sistema de justicia bien distribuido como un servicio donde la gente pueda resolver de manera sencilla, aún sin abogados, sus pequeñas controversias. Insisto, no hay política criminal. El tema de la justicia penal es francamente un desorden que tiene además una expresión muy triste, que son más de 14,000 o 15,000 internos, de los cuales son 75,000 presos
sin condena, hay un deterioro de la justicia administrativa. El ciudadano no puede reclamarle nada al Estado, al municipio, porque eso simplemente nunca se acabó de trabajar. No hay procedimientos uniformes. El sistema laboral es francamente penoso porque no se lo ha cambiado en más de 30 años. Lo propio del sistema coactivo. Y en fin, puedo seguir hablando muchas horas más, pero insisto, el país merece un servicio más accesible, más eficiente, más independiente de la política y que nos ayude a tener seguridad jurídica sobre nuestros derechos y sobre todo para contribuir con los procesos democráticos. Don Eduardo Rodríguez Bercé, ¿la política maneja hoy la justicia? Yo creo que sí, y lo hacen de manera muy explícita. Lo hicieron también durante el gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? Se produjeron algunas decisiones que estaban más ajustadas a los intereses de las políticas de los gobiernos de turno. Y hoy sucede exactamente lo mismo, ¿no? El Ministerio Público y sus iniciativas dejan mucho que desear y posiblemente hay pocas decisiones por lo menos que se hacen públicas que merecen ser destacadas como independientes, razonadas e importantes. ¿De qué vive ahora usted, don Eduardo Rodríguez Bercé? Bueno, yo acabo de concluir, después de muchos meses desde que llegué, mi jubilación. Yo soy un jubilado más de este país. Y también tengo algunos compromisos todavía en Europa, académicos, y soy parte de un comité asesor de la Asamblea de Estados de la Corte Penal Internacional en La Haya. Bien. ¿Y usted que conoce? Que tengo pasión. Perfecto. Y ahora usted que conoce tanto de la justicia y cómo se maneja y la crítica que estaba haciendo al sistema actual de la justicia manejada por la política, ¿nos podría dar algunos ejemplos, por favor? Yo creo que el excesivo impulso que le da el Ministerio Público y los jueces a las causas de personajes políticos, determinando detenciones preventivas, son la mejor muestra, ¿no? Y es curioso que en Bolivia tengamos una práctica de abuso de la detención preventiva que debería ser una excepción y no la regla, ¿no? Entonces, si antes en el gobierno del MAS se encarcelaba a los opositores, hoy en el gobierno de Áñez se encarcela a masistas. Y eso está muy claro. ¿Me puede dar ejemplos de encarcelamientos injustos, encarcelamientos políticos? Bueno, el juicio del Hotel de las Américas fue emblemático como una expresión de retardación de justicia y detenciones preventivas excesivas, o en contraste, por ejemplo, las detenciones de la secretaria del presidente Morales o de los exministros, etcétera. Gente que no lleva peligrosidad en uno u otro caso, pero que los jueces, posiblemente presionados por las autoridades políticas y en algunos casos por los propios medios y el morbo mediático, se ven obligados a encarcelar a la gente. Bien. ¿Se puede saber cuánto ganaba usted como agente de La Haya? Claro, cómo no. Los embajadores del Servicio Diplomático de Bolivia ganan salarios uniformes que corresponden a las áreas geográficas. Yo ganaba exactamente igual que un embajador con residencia en Europa. Y ese salario era el único que yo recibía y no recibía ningún otro emolumento como agente. Ser agente era parte de mi responsabilidad como embajador de Bolivia ante los Países Bajos y concurrente ante Portugal, pero no tenía ningún otro emolumento. Todos los embajadores de ese tiempo, y entiendo que ahora también, aunque hoy no hay embajadores titulares, tenían un salario de aproximadamente $10,000 para Europa.
Entonces, $10.000 mensuales era lo que ganaba usted como agente de La Haya, que era el sueldo el salario de embajador. Y aclaro, no ganaba como agente yo no he ganado ni un solo centavo extra, yo solo he recibido un salario como embajador y ese salario es exactamente igual al que definió la Cancillería hace muchísimos años para los embajadores que corresponden a las situaciones geográficas. Y hay que aclarar que los embajadores bolivianos en el exterior no reciben, a diferencia de otros países, incluso latinoamericanos, residencias, gastos de representación, vehículos o becas, ni siquiera seguro para la familia, de manera que el salario que uno percibe es razonablemente suficiente como para conducir dignamente una representación. Eso le quería preguntar, si ese salario era suficiente para el país donde usted estaba, ¿no? Bueno, Europa es un continente muy caro, hay estándares de gasto muy elevados, sobre todo en alquiler, educación, seguros de salud y movilidad. El transporte es muy caro y yo entiendo de que el salario que recibíamos era razonable para atender esas necesidades, no generaba gran margen para ofrecer una vida social diplomática intensa, no, en absoluto eso no era posible, pero teníamos una representación digna y con eso se podía perfectamente sostener la presencia en Holanda. Ahora dígame, ¿no le daban entonces casa ya alquilada, auto? ¿Usted tenía que movilizarse con sus medios, con su dinero, pagar su alquiler? Los embajadores de Bolivia en el exterior, excepto 3 o 4 misiones, no cuentan con residencias. Y el salario que uno recibe está destinado, entre otras cosas, para pagar tu propia residencia. Básicamente un departamento, no puedes pensar en una residencia donde puedas ofrecer recepciones diplomáticas, eso no alcanza. La misión tiene un vehículo que uno lo usa para las actuaciones oficiales, generalmente uno también adquiere su propio vehículo para los fines particulares, pero también uno debe incurrir en gastos esenciales, como por ejemplo un seguro de salud para uno y su familia. Uno no puede vivir en un país, además es parte de las obligaciones de la Convención de Viena de contar con un seguro. En la gestión del canciller Choquehuanca se aprobó un seguro, pero solo para el titular, no para los dependientes del embajador o los funcionarios diplomáticos. Y los seguros, la educación y el costo de vida en general es muy alto, es excesivamente alto comparado con nuestro país. Don Eduardo Rodríguez Bercé, ¿se arrepiente usted de haber sido agente de Bolivia ante La Haya? No, en absoluto. Más bien yo quiero aprovechar la oportunidad para destacar que la gestión de la causa marítima fue muy compleja. Tuvimos un desempeño muy interesante con autoridades nacionales, abogados extranjeros, abogados locales, voceros y una cantidad de personas que trabajaron intensamente en una causa que generó un resultado. Yo he solicitado, entre otras cosas, abrir un informe mucho más comprensivo del que yo ya brindé el año pasado para analizar hasta dónde llegamos y sobre todo qué hacemos a partir de ese fallo. Yo creo que hay que reflexionar sobre lo que pasó en La Haya. Yo estoy convencido de que hay hoy una sentencia que es no el final, sino el punto de partida de una nueva política exterior de aproximación con Chile. Hay aspectos positivos y también hay una decisión que no es adversa, pero el país debe volver a reunirse. Esa es otra de las decisiones que yo extraño de la presidenta Áñez, así como el presidente Morales convocó a expresidentes, ex cancilleres para tocar este tema. Hoy ese tema se ha vuelto un tabú. Yo francamente creo que estamos perdiendo el tiempo y deberíamos ser capaces de reunir a la gente que ha trabajado, que está de acuerdo o no estuvo de acuerdo, pero
se puso muchísimo empeño, muchísima responsabilidad, y hay tareas que cumplir, hay reflexiones que hacer. Hoy se está escribiendo más en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, sobre los alcances de ese fallo, más que en el propio Bolivia. Tenemos que empezar a leer lo que ha dejado la Corte sobre esa decisión, pero insisto, ese fallo es el punto de partida de un nuevo tiempo con Chile. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches. Buenas noches y un saludo para todos. Nos vamos en este